El mensaje de hoy tiene que ver con un hombre que todos conocemos, aunque sea por referencia. Este hombre llegaba en los tiempos después de Jesús a cualquier iglesia que se estaba recién formando y decía: cuéntenos su historia, usted anduvo con el maestro. Y el hombre decía: pues sí, yo anduve con Jesús. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que usted lo conoció? Y él, a veces un poco cabizbajo, decía: un día venía yo de pescar toda la noche. No había agarrado ni un solo pescado. No había agarrado nada. Sin embargo, cuando me iba acercando a la orilla, vi una multitud y a un hombre que lo seguían. Al acercarme, el hombre me pidió la barca para usarla de plataforma para predicarle, ya que era mucha gente. De momento me molestó un poco, venía cansado, había trabajado toda la noche, pero me lo dijo de tan buena forma que le dije sí. Me dice: retírate un poco. Y el hombre le habló a la multitud. Me impresionó de primera. Cuando terminó, me dijo: vamos a pescar. De momento me pareció una broma. ¿Cómo me va a decir que vayamos a pescar, por Dios? O sea, Señor, he pescado toda la noche, no saqué nada. Y usted me dice que vaya a pescar. O sea, me está hablando a mí, yo soy un pescador profesional. Yo fui a la Universidad de Pescadores de aquí de Galilea, cerquita. Ahí me enseñaron. Pesco desde que tenía 10 años. Y usted me viene a decir que vayamos a pescar. Si ya le dije que no sacamos nada. Pero bueno, la verdad que me lo dijo tan bonito que fui a pescar. Me dijo: echa la red aquí a la derecha. Y yo simplemente la eché. Y al momento empezaron a salir peces. Y se llenó, y se llenó, y se llenó, y se llenó la red, hasta que tuve que llamar a mis compañeros que vinieran. Así fue como conocí yo al maestro. Cuando terminé me dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. De momento no entendí que iba a ser pescador de hombre. Sin embargo, lo seguí, dejé todo, mi familia, dejé mis amigos, dejé la barca y lo seguí. Y le decían: hermano Pedro, qué bárbaro, fue lindísimo andar con el maestro, eso fue una experiencia bellísima. Y decía Pedro: pues no tan bonita, hubo momentos difíciles, hubo momentos buenos, como la vez que estábamos en Filipo y preguntó: ¿quién dicen que soy yo aquí? Y unos dijeron: tú eres Elías. Y otros dijeron: un profeta. Y a mí, de momento, se me iluminó y dije: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Miré a los demás y les dije: así que se responde, sonsos. No, eso no. Pero ese día el maestro me dijo: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que te voy a dar las llaves. Si fuera hoy en día, posiblemente le daría el control remoto. Digo, ya casi muy poca gente usamos llave, pero bueno, digamos que le entregó el control remoto o la llave. Y ese día, desde ese momento, Pedro se llenó de orgullo. Ese día Pedro comenzó a sentirse que él era mejor que los demás. Porque cuando se nos da algo, por más pequeños que sea, sentimos que lo alcanzamos todo. Y aparte de eso, le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro. Imagínese a Pedro cómo se sintió. Algunos llaman honrado, bendecido,
Otros dirán, qué bárbaro, le cambió el nombre y aparte de eso, le dio las llaves del cielo. Está por encima de todos los demás. Y la verdad es que a veces pensamos que estamos por encima de los demás, con solo que nos den algo, por más poquito que sea. Pedro empezó a caminar diferente. Pedro empezó a hablar diferente. Pedro empezó a decirle, bueno, es que ya yo no soy Simón. Si lo veía un amigo y le decía, Simón, ¿cómo te va? Decía, Pedro, por favor, ahora soy Pedro, ya no soy Simón, soy Pedro. Cuando se nos da algo por algún momento, nos elevamos. Y en alguna medida tenía razón. Sus compañeros apóstoles iban a tomar una decisión, le decían, Pedro, dígale usted. Pedro, hable. Pedro, hable usted con el maestro. Y Pedro empezó a creerse todos los días un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. Un día le dice Jesús, vamos a ver porque estoy un poco atrasado con esto. Y le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y por qué lo pidió Satanás? ¿Será porque era el más orgulloso del grupo? ¿Será porque era el más duro? Y siempre cuando queremos derribar a un equipo, ¿a quién derribamos? Vamos por el más duro, porque sabemos que si derribamos al fuerte, el resto cae como dominó. Y Satanás pide específicamente a Pedro. Y el maestro le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto de la prueba, confirmes a tus hermanos. Pero la actitud de Pedro fue diferente. Parece que Pedro era como medio guanacasteco. Yo soy guanacasteco. Y lo primero que dijo es, suéltemelo papá, suélteme al diablo, no importa. O sea, yo estoy preparado, ya he caminado con usted. Ya, suéltelo, no importa. Y seguido le dice, y todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque voy a ser entregado en manos de pecadores. Y lo primero que dice, no te preocupes, Señor, tranquilo. Aunque todo este montón de sonsos que están aquí se escandalicen, yo no. Es que yo soy Pedro. Yo tengo las llaves del cielo. Yo soy Pedro. No te preocupes, Señor. Si me fuere necesario, iré a la muerte con usted. Yo le cuento que uno tiene que tener agallas o ser muy tonto para cuando uno dice, voy con usted a las que sean. Y en la primera salimos corriendo. Y Pedro viene y le dice al Señor, ay Pedrito, ¿qué voy a hacer contigo? Estás tan infladito, estás gordito de palabra, pero no de acción. Estás tan gordito, has estado conmigo ya casi 3 años, me has visto hacer milagros y ese orgullo te está matando. Tu orgullo está provocando tu caída. Pedro no se daba cuenta de eso. Él solo pensaba en qué bien que estoy. Soy admirado, tengo respeto.
Y le dice Jesús, te digo que hoy, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Mm. Y ahí vienen cuál fue la respuesta de Pedro. Ahí se ve que usted no me conoce. ¿Cómo lo voy a negar yo? O sea, usted está equivocado. Cualquiera de estos te podrá negar, pero yo no. Yo no te voy a negar nunca, Señor. Y le dice, démosle tiempo. Démosle tiempo. Y todos los demás dijeron, no, no, Señor, no, no, no. Con usted, vámonos. Dice el maestro, bueno, de ahí, vamos a orar. Y se los lleva para el monte a Pedro y a Andrés y les dice, un toquecito orar allá. Oren mientras yo voy allá a orar. 1 hora después vuelve y están dormidos. Yo siempre le he dicho a mi esposa, amor, cuando tenga insomnio, ore. Y se queda dormida. Por alguna extraña razón, la oración produce sueño. ¿O solo a mí me pasa? Póngase usted a orar 10 minutos y le da sueño. Póngase a orar 15 minutos y te da sueño. Yo no entiendo cómo hay gente, por lo menos a mí no me ha pasado, que oran 2, 3 horas seguidas. Y en la madrugada. Yo soy sincero, yo a veces oro 10, 20 minutos y ya voy en los brazos de Morfeo. Ya me estoy durmiendo. Si quiere que se le quite el insomnio, ore. La oración produce sueño, aunque no debería ser. Pero bueno, regresa, los ve dormidos y le dicen, oren para que no entren en tentación. ¿Cuántas veces dejamos de orar y entramos en tentación? Pero como Pedro se las sabía todas, dice, sí, sí, está bien. Se vuelve a ir y regresa y otra vez, la tercera vez dormidos los muchachitos. Imagínense estos muchachos de guardias de seguridad. Los abandonaron. Quédense aquí, mientras yo voy allá, dormidos. Ya Jesús dijo, bueno, de ahí, entremos en paz, ya todo está hecho. No se preocupen, sigan durmiendo. Y no había terminado de decir eso cuando venía y don Judas con su ejército. Venían a arrestar a Jesús. Lo arrestaron, pero antes de que el maestro se lo llevaran, Pedro tenía que demostrar que él era un hombre de palabra. Pedro tenía que demostrar que verdaderamente Jesús no se había equivocado cuando le dio el control remoto del cielo. Y de una vez sacó la espada y le voló un machetazo a un criado del sumo sacerdote llamado Malco. Para que Jesús viera que estaba bien representado. Para que Jesús lo alabara y dijera, qué bárbaro, me defendiste. El asunto es que Jesús no necesita que nadie lo defienda. Nosotros necesitamos que Él nos defienda. Jesús no necesita que lo defendamos. Y Jesús toma la oreja y la vuelve a poner en su lugar. Y este fue el último milagro que hizo el Maestro mientras estuvo en su cuerpo mortal. Fue el último. Jesús, cuando le pone la oreja, sana a Malco y vuelve a ver, y ya todos se habían ido. Pedro lo único que hizo es cortarle la oreja al criado
y salir en carrera. Jesús es llevado al patio del sumo sacerdote, lo comienzan a golpear, llega por ahí Pedro como por fuera, como viendo ahí la situación, cómo estaba, qué podía hacer, qué podía ver. Y una mujer, no sé por qué una mujer, lo primero que le dice, usted andaba con él, ¿verdad? O el hombre ahí, ¿por qué no fue un hombre, verdad? Bueno, y le dice, no, no conozco a ese hombre. Le vuelven a preguntar, le dice, no, yo no conozco a ese hombre. Pero ya Pedro estaba tan lleno de orgullo y de ira, que en la tercera se le bajó de la cruz el hombre, vociferó, maldijo, dijo que a ese hombre yo no lo conozco, que cuántas veces tengo que decirle, no lo conozco. Y canta el gallo. Y Pedro vuelve a ver y está el maestro viéndolo. Y Pedro lo mira y Pedro se sintió terrible. Posiblemente si nosotros hubiéramos sido Jesús, lo primero que hubiéramos dicho es, se lo dije. Y lo señalamos. Te lo dije. Le dije que me iba a negar antes que el gallo cante. Te lo dije. Sin embargo, el maestro lo único que decía es, yo he orado por ti. Ya he orado por ti. He orado por ti. Todo este sufrimiento y he orado por ti. Y Pedro, dice la palabra que sale, comienza a llorar amargamente y comienza a sentirse de una forma que él jamás se había sentido. Cuando nosotros lloramos en la presencia del Maestro, verdaderamente con una actitud diferente, las cosas cambian. Y eso muchos los hemos aprendido de la manera más difícil. Mucho hemos aprendido que porque soy hombre no me permito llorar. Y siempre le andamos diciendo a las mujeres, es que usted de todo llora. Pero a veces es bueno meterme al cuarto, solo llorar. Verdaderamente soltar lo que andamos ahí. Tal vez yo no estoy diciendo que tengamos que estar llorando cada vez que vamos a la iglesia o cada vez que venimos aquí, porque seamos sinceros, nosotros los hombres a veces como que nos molesta ver a otro hombre llorando. Por nuestro machismo y nuestra cultura es como que no lo vemos muy bien. Sin embargo, si lo tienen que hacer, hágalo. Y Pedro empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y dice la palabra que Pedro no se vuelve a aparecer. Y no vemos a Pedro durante la crucifixión, no vemos a Pedro por ningún lado. Y un día, dice Pedro, voy a ir a pescar. La pregunta es, ¿por qué Pedro se va a pescar? El maestro le había dicho que él iba a ser pescador de hombres. Y Pedro vuelve a lo que hacía antes, a su antiguo trabajo. Muchas veces nosotros vivimos experiencias preciosas, vivimos cosas buenas, cosas malas, y cuando lo pesamos, pesamos más lo malo que lo bueno,
y nos devolvemos. Y empezamos de cero y no terminamos el proceso. Nunca vamos del punto A al punto B. Siempre nos quedamos como a la mitad y nos regresamos. Y Pedro se devuelve a su oficio, a pescar. Pero él no era pescador ya. Era pescador, pero de hombres. Y todavía después de que se le reveló quién era el Hijo de Dios, después que negó al maestro y aún así no había entendido. Después de que había llorado, después de que había dicho que él no lo iba a negar, después de que fue, oró, se durmió y aún así no había entendido que el propósito que Dios tenía para él no era ser pescador, sino un pescador de hombres. Todavía no lo había entendido. Y a veces nos pasa eso, no entendemos todavía cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo, porque no los tenemos claros. Y está ahí haciendo lo que mejor le gustaba, en la barca, durmiendo. Porque parece que Pedro era como medio dormilón. Y dice la palabra que está ahí dormido en la barca. Y yo les voy a decir una cosa. Si Pedro estuviera en este momento y hiciera tour de pesca, yo no iría a pescar con Pedro. No sacaba nada. En la primera noche no había pescado nada y en esta tampoco. No tenía mucha suerte para pescar. Entonces me imagino que él mejor dormía y que otros pescaran. Y de repente, antes de la madrugada, escucha una voz que dice: no han pescado nada, ¿tienen algo para comer? Y dice desde la barca: no hemos pescado nada, está malo la noche, no hay nada. Y en eso se despierta Pedro y dice: esa voz, esa voz, yo la conozco. Y dice: tiren las redes a la derecha. Dice Pedro: ¡ah! A la derecha. La voz, y que tire a la derecha las redes. Y comienza a inclinarse la barca de medio lado y comienza peces, peces, peces. Y dice Pedro: es el maestro que me está hablando. Dice: ni se ve, es el maestro. Y agarra a Pedro, se pone la ropa y sale nadando a la orilla. Y cuando llega, está Jesús con el desayuno listo. Tenía peces y pan. Cuando Jesús te llama, Él tiene el desayuno para ti listo. Siempre va a tener la provisión. Cuando Dios te llama, tiene el desayuno, la cena y el almuerzo listo. Imagínense la impresión de Pedro al ver al maestro sentado con el desayuno y parte el pan como lo hizo en la última cena, porque la última cena fue con todos los discípulos. Esta cena era privada, con pocos discípulos. Y les reparte pan, les reparte pescado. Me imagino que les dio cafecito o agua dulce, no sé qué se tomaba en ese momento, pero tenía todo servido. Y dice que los demás no hallaban cómo preguntar. Estaban callados. Y el maestro sonriendo, sirviendo el desayuno, y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas?
más que estos? El peso que tiene la pregunta es devastador para Pedro, porque le está preguntando, ¿tú me amas más que estos? Los otros no habían fallado tanto como Pedro. Y es interesantísimo porque cuando Jesús le pregunta, ¿me amas?, utiliza el verbo ágape, que es amor incondicional, el amor que duele, el amor por el que usted hace lo que sea. En el original es, Pedro, ¿me ágape? ¿Más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, te amo, pero utiliza el verbo fileo, que significa amor de amigos. No está respondiendo de la misma manera. Y muchas veces nosotros pensamos que Jesús es nuestro amigo, pero ¿lo amaremos con ese amor ágape? Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me ágape? Y le dice Pedro, sí, Señor, yo te fileo. Y le vuelve a preguntar Jesús y le dice, Pedro, ¿me fileas? Y le cambia el verbo. Y Pedro entendió que él tenía que amarlo sobre todas las cosas y le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo porque tú lo sabes todo. Y le cae la moneda, el 4, entiende y comienza a amanecer. Pedro tuvo 2 amargos amaneceres. El primero, cuando negó a Jesús, y el segundo, cuando reconoció que verdaderamente tenía que amar sobre todas las cosas, por encima de lo que fuera, por las circunstancias, al Maestro. El mensaje de hoy, mis amados, es para todo aquel que Dios le entregó algo. Mi mensaje es para las personas que hoy están aquí, que hace mucho tiempo Dios le dio el don de cantar, de ayunar, de tocar un instrumento, de darle un buen consejo a alguien. Y lo empezamos a hacer y empezamos muy bien y de un pronto nos llenamos de orgullo y nos enorgullecimos. Y ahora yo soy el que aconsejo, el consejero oficial de Olivo Verde. Ahora yo soy el músico oficial de Olivo Verde. Y no habíamos terminado nuestro proceso y nos quedamos en el camino. Hoy es un buen día para que usted tome la decisión de volver a empezar en donde se había quedado. ¿Dónde te quedaste? ¿Predicabas la palabra? Ya no lo hago. ¿Por qué no lo haces? Es que ya y ahora hay mucha gente que predica. ¿Dios te dio algo? Pedro le dio las llaves. A ti te puede haber dado un alicate. ¿Alguna herramienta te dio? Te dio una llave corona. Te dio un desatornillador. ¿Para qué te lo dio? Para que lo utilices. Para eso Dios nos da las cosas, para que las utilicemos, no para que las guardemos. Ahora es fácil echarnos la culpa y decir, es que yo me quedé en el camino, es que Julano me hizo daño, es que a mí no me dieron la oportunidad. No es cierto. Dios te equipó, el Maestro te equipó y el Maestro ya oró por ti
porque ya Satanás te había pedido para zarandearte. Pero ya Dios, el Padre, ya escuchó el clamor del Hijo, donde dice, estoy orando por Carlos, estoy orando por Patricia, por Ana. Él ya oró por ti. Él sabía que ibas a ser zarandeado. Él sabía que lo ibas a negar. ¿Cuántas veces lo hemos negado? Y Pedro nunca, nunca, desde que aceptó que Jesús estaba en primer lugar, por encima de todo, volvió a ser el mismo. No es el mismo Pedro de los evangelios que el Pedro de los hechos. En su primer discurso se convirtieron 3,000 personas, más que las que Jesús había convertido. Si queremos llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que luchar la buena batalla. Tenemos que empezar hoy, tomar decisiones y volver donde nos quedamos y decir, sí, Dios me dio algo. Y si Dios todavía no te ha dado nada, comience a orar para que Dios le revele qué es lo que tiene para usted. Yo todos los días le pido a Dios que me ayude. Yo estoy en proceso. Y un proceso que empezó hace muchísimos años. Y a veces se me ha acumulado un proceso sobre otro proceso. En algunos momentos he deseado tirar la toalla. Pero por su misericordia aquí estoy. El mensaje de hoy es que se lleven algo en el corazón. Que se lleven algo, por más pequeño que sea, pero que los rete. Que a partir de hoy tomen la decisión de decir, sí, voy a empezar. Ahí está el pastor deseando que le ayuden en muchas cosas. Siempre ocupamos mano de obra, siempre ocupamos obreros. Y yo sé que en el trajín de la vida nos cuesta mucho. Jesús le pidió solo 1 hora para orar. Fueron y ya estaban dormidos. El maestro muchas veces no pide mucho de tu tiempo, pero te pide el tiempo. Siempre te va a pedir tiempo. Hermanos, esta es la reflexión que tenía para ustedes hoy. En realidad ha sido una bendición para mí haber compartido un rato con ustedes. Creo que ya ando con el tiempo que tenemos aquí. Les agradezco profundamente. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y reflexionen en las decisiones que tenemos que tomar de hoy en adelante.